Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con el doctor Ángel Durantez, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, titulado en Age Management Medicine en Estados Unidos y pionero en España de esta rama de la medicina que busca un envejecimiento saludable, que es el tema en el que profundizaremos hoy. Empezamos justamente hablando de la historia de esta medicina, de cómo surge del concepto original de anti-aging y de cómo ha ido evolucionando hacia lo que es hoy en día. Hablamos de la edad biológica, mucho más importante que la cronológica, y veremos qué marcadores, qué relojes existen para estimar esta edad biológica. Hablamos además de cómo ciertos marcadores funcionales pueden usarse para estimar nuestro estado de salud y riesgo de enfermar. Ángel nos detalla después los suplementos que recomienda con más frecuencia a sus pacientes y hablamos también de las terapias de optimización hormonal y de lo que pueden aportar tanto a hombres como a mujeres, así como de algunos miedos infundados sobre el uso de estas hormonas para ralentizar el envejecimiento. Miramos también al futuro, a las terapias más prometedoras que nos van a permitir vivir más y mejor en los próximos 5 o 10 años y cómo esto podría ayudarnos a lograr la llamada velocidad de escape, en la que podemos rejuvenecernos más rápido de lo que pasa el tiempo y lograr así la inmortalidad, que suena a ciencia ficción hoy, pero muchos investigadores creen que llegaremos a este punto en las próximas décadas. Y por último, hablamos sobre cómo la actitud con la que enfrentamos el envejecimiento influye también en nuestra salud a medida que cumplimos años. En fin, creo que es una charla fascinante, pero antes de pasar a la entrevista os comento que el 21 y 22 de enero haremos un curso del método Wim Hof en Lanzarote, es la primera vez que lo hacemos en Canarias, y si vivís en las islas o queréis escapar unos días del invierno y aprovechar para vivir la experiencia de la respiración y la inmersión en hielo con nosotros, podéis ver el detalle y reservar ya vuestra plaza en fitnessrevolucionario.com/Wim, en minúsculas WIM, fitnessrevolucionario.com/Wim. Y os recuerdo también que la semana pasada salió a la venta la edición de tapa dura de Invicto, mi libro que combina estoicismo con psicología moderna para mejorar nuestra mentalidad. Y es uno de los libros más regalados en Amazon. De hecho, ahora mismo, para mi sorpresa, es el libro más vendido en la categoría de psicología en Amazon. Pero de momento la versión en tapa dura, que es ideal para regalos, solo está disponible en tiendafitnessrevolucionario.com. Repito, tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto. Y ahí tendréis un descuento del 10% en todas las compras con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, hablemos de cómo mantenernos jóvenes durante más tiempo con el doctor Ángel Durantez. Bienvenido al podcast, Ángel. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcos. Muy bien, todo estupendo. Bueno, pues es un placer charlar contigo sobre un tema que me interesa mucho, que es cómo ser joven durante más tiempo, o más conocido como envejecimiento saludable, ¿no? Pero antes de entrar en materia, quería preguntarte cómo se define esto del envejecimiento saludable. También se habla de anti-aging, de age management en inglés, y en tu caso, además, ¿cómo llegas de la medicina del deporte a esta medicina para un envejecimiento saludable? Bueno, pues te empiezo por la primera pregunta. El tema del anti-aging es un término, ¿no?, que se acuña ahí a finales de los años 80 o principios de los 90 y que viene, curiosamente, de dos fuentes. Por un lado, el envejecimiento del aspecto, ¿no?, estético, y por otro lado también un enorme interés de la gente del mundo del entrenamiento y del culturismo concretamente, ¿no? Entonces, todo esto tiene su lógica, y tiene la lógica porque la mujer principalmente le interesa su belleza física, cosmética, y el hombre su aspecto musculado, ¿no? Entonces, evidentemente, en estos dos movimientos hay científicos, hay médicos que van pues avanzando en estos aspectos desde estas dos vertientes. Lo que ocurre en los años 90 es que hay un avance en la ciencia del ejercicio enorme y hay un aumento exponencial en las publicaciones sobre el impacto de la actividad física, el ejercicio y el deporte en la salud. Así que nos vamos ya no a qué aspecto tenemos, sino cómo estamos de saludable. Y eso hace que nos lleve a una segunda visión o a un segundo episodio o temporada del antienvejecimiento, que es una medicina preventiva para estar sano y estar en forma. O sea, dos cosas.
no estar enfermo y ser funcional. Y esto es lo que se denomina la Age Management Medicine, medicina de la gestión del envejecimiento, y que yo pues lo traduje como medicina preventiva para el envejecimiento saludable, ¿no? Es la forma que me pareció más correcta para traducir el Age Management Medicine. Y luego tenemos ya la tercera temporada, el tercer episodio, que ya está en ciernes, que es lo que se denomina Longevity Medicine, o que yo lo traducí, yo creo que se debe traducir como medicina del rejuvenecimiento, y que surge a raíz pues del hito del artículo de Carlos López Otín, Manuel Serrano, María Blasco, de Hallmark of Aging, ¿no? Sobre las marcas del envejecimiento, que se publicó en la revista Cell en el 2013, y que hace un nuevo giro, ¿no? Que es el abordaje del envejecimiento a través de acciones directas sobre estas marcas o estas causas moleculares del envejecimiento. Así que la medicina antienvejecimiento es un término un poco denostado por esa primera fase de los años 90 y por su utilización en cosméticos, alimentos, en todo tipo de productos de venta, pero que, bueno, en cierta manera, y bueno, también está un poco denostado, y hubo algún artículo en el New England Journal of Medicine que decía que qué es esto de antienvejecimiento, que envejecimiento no hay nada antienvejecimiento, ¿no? Pues, pero da igual. Es una cuestión terminológica, todos entendemos lo que quiere decir y ya está, ¿no? Y luego, sobre la segunda pregunta, sobre cómo un médico del deporte llega a esta medicina preventiva para el envejecimiento saludable, es porque básicamente es lo mismo. O sea, cuando un médico del deporte tiene formación en fisiología, en nutrición, en suplementación nutricional, en algo de patología, ¿no? Cardiológica, del aparato locomotor, pues con un objetivo de mejorar, optimizar el rendimiento de un sujeto generalmente joven para que esté en su máxima plenitud física. Pues, ¿qué es esto de medicina preventiva para el envejecimiento saludable? Básicamente lo mismo, pero aplicado a toda la población y a una edad más avanzada, a partir de los 35, 40 años, que es cuando empieza el declive. ¿Para qué? Para estar sanos y estar funcionales el mayor tiempo posible, que es lo que se conoce como health span o como vida en salud. Y es ese el motivo por el que, al ver que yo me iba haciendo mayor, al ver que mis propios deportistas se iban haciendo mayores, ya el objetivo no era el podium o era la marca. Realmente el objetivo era mantenernos sanos y funcionales el mayor tiempo posible. Sí, además, como bien decías, ¿no? Cada vez parece más claro que la actividad física, el deporte, es el gran elixir de la juventud para lograr ese envejecimiento saludable. Hablabas también de ese concepto de health span o vida con calidad, ¿no? Que en inglés es más fácil, es health span versus life span, que sería esperanza de vida. Y está claro que en las últimas décadas ha habido un aumento importante de la esperanza de vida, de ese life span, pero no está claro que haya venido acompañado de más años con calidad, ¿no? O sea, vivimos más, eso está claro, pero ¿vivimos mejor o pasamos también más años enfermos que antes? Pues, lógicamente, al haber incrementado una esperanza de vida en aproximadamente 30 años en un siglo, esta esperanza de vida se ha incrementado al final. No, entonces, si a principios del siglo XX nos moríamos con una media, ¿no? Una esperanza de vida media de 50 años, moríamos de accidentes, de enfermedades infecciosas, y claro, estábamos relativamente bien hasta que nos cogíamos esa enfermedad o hasta que nos matábamos en un accidente. De hecho, más o menos el 60% de las muertes se producía por infecciosas y accidentes a principios del siglo XX. Y ahora solamente es el 9% de las muertes. ¿Qué ocurre? Que lo que se ha alargado es la parte final de nuestra vida, y esa parte final es cuando se manifiestan todas las enfermedades crónicas no transmisibles, o las que llamamos también enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, como las cardiovasculares,
las metabólicas, la diabetes, el cáncer, el deterioro neurocognitivo, las del aparato locomotor, la artrosis, la osteoporosis, la pérdida de masa muscular, la sarcopenia, la pérdida de fuerza, la dinapenia. Y todo esto hace pues, que nuestra calidad de vida no sea como anteriormente, ¿no? Sabemos que más o menos estamos en un estado de salud buena autopercibida hasta los más o menos 60 años. Aunque el declive empieza en los 35 o 40, como dije ya anteriormente, más o menos nos sentimos bien hasta esos finales de los 50, 60. A partir de ese momento, al menos el 50% de la población refleja que su estado de salud es regular, malo o muy malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde los 60 hasta la muerte, pues estamos en ese estado de salud regular, malo o muy malo. Y son muchos años, son 25 años, entre 22 y 25 años en España, ¿no? Porque la esperanza de vida media se va por encima de los 80 y se va a ir más arriba todavía. Sí, sí. O sea, parece que el consenso es que el aumento de la esperanza de vida de estas últimas décadas pues, ha venido acompañado también de más años de incapacidad, ¿no? Como que hemos añadido años al final de la vida, pero no hemos añadido mucha vida a esos años adicionales y es lo que queremos lograr con estos enfoques, ¿no? Claro. Y de hecho, este es el sentido de esta medicina. O sea, en mi opinión, la parte más valiosa de la medicina preventiva para el envejecimiento saludable es la funcionalidad y el bienestar. Eso es lo primero. Claro que para conseguir eso no solamente tenemos que optimizar nuestro organismo y luchar contra ese declive que va produciéndose de manera fisiológica, sino también hay que prevenir esos grupos de enfermedades que se vinculan con el proceso de envejecimiento. Actuar antes de que den la cara, actuar en la fase subclínica o fase silente, que es lo que la medicina reactiva, la medicina convencional no suele hacer por falta de medios y también por falta de concepto, ¿no? Cuando vamos a la Facultad de Medicina nos dicen no hagas nada mientras no sea necesario, cuando aquí el paradigma sería casi el contrario, no dejes de hacer algo mientras sea posible. Sí, quiero que hablemos de esto, que está también un poco relacionado con la siguiente pregunta que tenía, ¿no? Porque, por un lado, cada vez se habla más del envejecimiento como causa directa de todas las enfermedades crónicas modernas, ¿no? Si queremos conocer el riesgo de enfermar o de morir en los próximos X años de una persona, lo que más nos importa no es si fuma o no, si tiene obesidad o no, sino su edad, ¿no? O sea, la edad avanzada es el principal factor de riesgo y por eso muchos expertos proponen clasificar el envejecimiento como una enfermedad, ¿no? Y como dices, ahora mismo, si no tienes un diagnóstico, oye, no hagamos nada, pero si pasamos a clasificar el envejecimiento como una enfermedad, justificaría hacer esas actuaciones, digamos, anticipadas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta? ¿Qué beneficios o inconvenientes tendría esto? Bueno, es un debate que a mí me parece apasionante, ¿no? Ya en el 2018, el International Disease Classification, que es una clasificación de las enfermedades, la Organización Mundial de la Salud, que lo hace con códigos, pues ya proponía incluir un código de extensión a las enfermedades que ya están registradas, que era relacionado con el proceso de envejecimiento. Es decir, que hay enfermedades que efectivamente se reconoce que se relacionan con el proceso de envejecimiento. Las cataratas, la artrosis, la degeneración macular asociada al envejecimiento. En este caso hasta se llama así, DMAE, degeneración macular asociada al envejecimiento. Y eso fue en el 2018, pero ya se iba anunciando hacer un código específico para el envejecimiento, ¿no? Y aprobarlo en el 2022. Hace un año, en el 2021, en Lancet se publicó una carta de una llamada a la movilización por parte de algunos médicos para que no se produjera esta clasificación del envejecimiento como enfermedad. En realidad, el término que querían utilizar era old age, edad avanzada. Y claro, es que la edad avanzada en sí no tiene por qué ser una enfermedad, ¿no? Era una cuestión terminológica. Al final, la Organización Mundial de la Salud, y a raíz un poco de esta carta de Lancet, pues cambió el término de old age por declive intrínseco asociado al envejecimiento. Que eso nos permite no clasificar como enfermo a una persona que esté en edad avanzada
y además dónde pones el corte de edad avanzada, en los 75, en los 70, en los 80, sino en el estado epigenético o fenotípico de ese nivel de envejecimiento, ¿no? Así que el código existe y eso permite que se puedan hacer investigaciones sobre ese código que ya está registrado por la Organización Mundial de la Salud, porque si no, los comités éticos para hacer estudios de investigación, pues probablemente no permitirían hacer investigaciones sobre el envejecimiento de población sana. Ahora bien, cuando ya pones declive intrínseco asociado al proceso de envejecimiento, ¿quién no tiene un declive intrínseco asociado a un proceso de envejecimiento a los 75, a los 70, a los 80, ¿no? Entonces, en mi opinión, me parece correcto que exista el código y luego para evitar el edadismo, que es como le llaman a esa aversión hacia la gente mayor o el propio envejecimiento, pues bueno, no llamarle edad avanzada también me parece correcto. O sea, esa es la situación actual, pero eso nos va a permitir hacer investigaciones en sujetos de edad directamente dirigidas a esas causas del envejecimiento. Exacto. O sea, yo tengo también sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, es verdad que algunos pueden interpretarlo como que estamos patologizando un proceso natural. Sería como decir que a partir de cierta edad todos estamos enfermos o que todos estamos sujetos a ese proceso y por tanto todos estamos enfermos. Pero como bien dices, ¿no? Por otra parte, considerar el envejecimiento como una enfermedad pues abre nuevas vías a la investigación. O sea, podemos estudiar enfoques específicos para el envejecimiento y que ahora no podemos, ¿no? Porque solo se pueden aprobar fármacos para tratar enfermedades y si no se considera oficialmente el envejecimiento, o como lo llamemos, una enfermedad, pues no se podrá estudiar compuestos con ese fin. Y hay que entender aquí que, como decíamos, el envejecimiento es la causa de la mayoría de estas enfermedades. Por ejemplo, si pudiéramos curar el cáncer, la esperanza de vida solo aumentaría 2-3 años quizás, ¿no? Porque si no mueres de cáncer a los 80, te vas a morir de enfermedad cardiovascular o de Alzheimer a los 83. Pero si retrasamos el envejecimiento, estamos postergando todas estas enfermedades a la vez. Claro. Así es. O sea, poder curar la mayoría de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento no quiere decir que vayamos a alargar la esperanza de vida. Lo que pasa es que también aquí hay distintas teorías, ¿no? Por ejemplo, está la de la competencia de riesgos, que lo que nos viene a decir es que probablemente cuando acabemos con todo esto aparecerán unas nuevas enfermedades que puedan acabar con nosotros. Algo parecido a lo que ocurre actualmente con el Alzheimer y que era una enfermedad que hace 60 o 70 años pues no había tanta, simplemente porque no llegábamos a la edad para desarrollarla, ¿no? ¿Quién sabe si cuando la esperanza de vida media sea de 100 o de 110 aparecerá algún tipo de enfermedad que en este momento desconocemos y que tenga que ver, pues, porque llegamos a un gran número de población con esa edad. Pero como bien dices, si pudiésemos abordar y curar o por lo menos manejar el propio envejecimiento, y yo creo que sí va a haber un aumento no solamente de la esperanza de vida total, sino de la esperanza de vida en salud. Lo creo firmemente. Pero no creo que vayamos a descubrir nuevas enfermedades, porque si vemos de qué mueren los centenarios con 105 o 110 años, no mueren de enfermedades distintas, ¿no? Mueren de lo mismo, pero 20 o 30 años más tarde que el resto de la población. Y creo que el objetivo es ese, ¿no? Postergar la edad a partir de la cual aumenta el riesgo de estas enfermedades, por un lado, y por otro lograr la famosa compresión de la morbilidad, es decir, reducir el tiempo de incapacidad al final de la vida, o como dicen, el objetivo es morir joven lo más tarde posible, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo. Bueno, y es interesante aquí también, si hablamos del envejecimiento como un trastorno, ¿no? Entre comillas, o ese declive intrínseco asociado al envejecimiento, necesitamos tener indicadores para medirlo, para ver si realmente hemos rejuvenecido con alguna intervención, bien sea actividad física o algún posible fármaco.
y para eso se usa el concepto de edad biológica, que es además la que influye en nuestro riesgo de enfermar o morir mucho más que la edad cronológica. ¿Cómo definirías esa edad biológica y cómo se puede estimar? Pues sí, la edad biológica, bueno, es algo que se lleva décadas, ¿no? Intentando definirla y medirla, ¿no? Y en mi opinión, todavía, al menos en el ámbito clínico, no tenemos relojes biológicos que sean fácilmente manejables, ¿no? Hay muchas edades, ¿no? Tenemos una edad aparente, tenemos una edad psicológica, tenemos la edad cronológica, la de nuestra fecha de nacimiento, y la edad biológica pues sería la edad funcional o la edad de nuestros tejidos medida de distintas maneras. Al final tenemos un montón de edades biológicas. Yo recuerdo que cuando empecé a formarme en este tipo de medicina en Estados Unidos, había en una clínica interesante en Nueva York de un buen internista, pues hablaba del pneumo age, pues la edad del pulmón, el cut age, la edad de la piel, el cardio age, que era la edad de las arterias, el neuro age, que era la edad neurocognitiva, el telomere age, la edad de los telómeros. O sea, estaba hablando de un montón de edades biológicas que además no coincidían unas con otras porque nuestros tejidos pueden ir envejeciendo a distintas velocidades. Luego hice bastantes mediciones de telómeros en mis pacientes y en mí mismo. Yo me he medido pues casi anualmente la longitud de mis telómeros como un reloj biológico en los últimos 11, 12 años. Y es curioso porque el telómero que se mide en el linfocito, pues el linfocito es una célula, se puede medir en otras células, ¿no? Pero vamos, que la que se mide en el ámbito clínico suele ser el linfocito, es una célula bastante vulnerable al estado del momento, ya sea por una infección intercurrente, una situación de estrés o cualquier otra circunstancia que pueda afectar al sistema inmunológico. Pues lo cual hace que esa medición que nosotros vamos a hacer, que en el caso de los telómeros es miles de bases nitrogenadas de la longitud del telómero, pues se pueda ver afectada de un año a otro independientemente de estas acciones que tú comentabas, ¿no? De ejercicio o de suplementos o de técnicas de meditación o lo que fuese, ¿no? Entonces, desde el ámbito de vista clínico, es decir, cuando estás en consulta, la medición del reloj biológico hoy por hoy no es tan fácil de manejar. Luego existen otros relojes biológicos ya más avanzados que la longitud del telómero, que son la metilación del ADN. Los relojes epigenéticos, ¿no? Sí, los relojes epigenéticos y que ya están un poquito más avanzados y son menos, se impactan menos por el estado puntual, ¿no? Y estos relojes, pues bueno, los más avanzados, que son el PhenoAge y el GrimAge, pues no están tan fácilmente disponibles para el ámbito clínico. Se están utilizando en todos los estudios de investigación, eso sí, pero en el ámbito clínico son caros y no son fácilmente accesibles, no disponemos de ellos. Y luego también hay otros cálculos que se hacen pues indirectos en función de tu analítica, incorporando a un algoritmo pues algunos marcadores analíticos convencionales y que se ha visto que tienen una vinculación con el envejecimiento, pero que son en estudios epidemiológicos grandes de datos obtenidos del Biobank del Reino Unido, ¿no? Y entonces pues al final puedes compararte contra esa gran base de datos del Reino Unido. Yo lo hago esto con todos mis pacientes, con la sorpresa de que todos están muy bien, bastante más jóvenes en esa edad biológica obtenida de varios biomarcadores analíticos con respecto a su edad cronológica. Esto lo he hablado con los propios investigadores del equipo de Steve Horvath,
que están en la Clock Foundation, es una fundación que está en Estados Unidos. Y claro, ellos me dicen, es que claro, tus pacientes están muy bien. Claro, seguro que hay un sesgo de selección, ¿no? O sea, la gente que más se interesa por envejecer bien suele ser la gente que ya se cuidaba antes. Exacto. Y por tanto su edad biológica ya es menor que la cronológica. Exacto. Yo siempre digo que es la paradoja de que la gente que acude a estos servicios o que viene a mis eventos son a veces los que menos lo necesitan. Yo, además, esto cuando a mí alguien me dice, jo, es que tus pacientes qué bien están, ¿qué es lo que les haces? Yo digo, si es que vienen los buenos, yo no hago nada, el mérito no es mío, si es que es una selección de ellos mismos. Y bueno, entonces lo que te decía es que efectivamente en el ámbito clínico, yo por ahora me es difícil encontrar un reloj. Me encantaría poder aplicar el Grimage, pero por ahora es bastante costoso de utilizar y en el ámbito clínico, ya te digo, aunque, bueno, en la investigación se está haciendo y por eso me he puesto en contacto con la fundación, con The Clock Foundation, ¿no? Para ver si en un medio plazo podríamos hacer este tipo de relojes biológicos. Yo creo que en el momento que tengamos estos relojes más depurados y más accesibles, es cuando realmente vamos a poder medir estas estrategias que tanto nos apasionan. Y luego, al margen de esto, oye, hay algo que es muy importante, que es cómo te encuentras, cómo te sientes tú mismo, ¿no? Sí. Y tú puedes ver que la funcionalidad de una mujer de 64 años es buena pues porque está entrenando, porque tiene un buen hábito postural, porque se siente bien, se siente feliz. Bueno, qué mejor medida que eso, ¿no? Que preguntarle cómo te encuentras, ¿no? Así que eso sería un buen reloj biológico. Sin duda. De hecho, varios estudios indican que la gente que se siente más joven que su edad, o sea, que perciben que su edad biológica es menor que la cronológica, tiene menos riesgo de enfermar los siguientes años, ¿no? O sea, que esa edad percibida es también un buen indicador, sin duda. Y sobre el Grimage, el reloj Grimage, para quien no sepa de qué va esto, es un reloj epigenético que mide los patrones de metilación del ADN que se producen con el envejecimiento y a partir del grado de metilación, simplificando mucho, pues puede no solo estimar la edad biológica, sino también el riesgo de mortalidad en los siguientes años, ¿no? Y además, estos relojes, el beneficio adicional que tienen es que pueden estimar el grado de envejecimiento por tejidos, ¿no? Puedes ver la edad, entre comillas, del sistema inmune, del hígado o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, pero estoy de acuerdo en que le faltan unos años para que sea realmente útil en la práctica, ¿no? Y mencionabas también distintos biomarcadores que evaluáis en vuestra clínica. Y sé que es una pregunta complicada porque va a depender, evidentemente, de cada caso, pero ¿hay algún marcador más allá de los típicos de la seguridad social que te parezcan importantes? Bueno, efectivamente. Bueno, para empezar, yo en el ámbito de una medicina preventiva tienes que medir pues todos los marcadores habituales, ¿no? O sea, hay que hacer pues el hemograma, la serie roja, la serie blanca, las plaquetas. Luego, pues nos vamos por sistemas, ¿no? Si vamos al metabolismo hidrocarbonatado, pues claro, medimos la glucosa. Y aquí ya empezamos medimos la hemoglobina glicosilada, que no siempre en el ámbito clínico normal se mide. Medimos los niveles de insulina en ayunas, el fasting insulin, que es otro que no se suele medir, o el índice OMA. En el riesgo cardiovascular, además del perfil lipídico, que ya sabes que en muchos laboratorios y en el ámbito médico convencional, si tú tienes un colesterol total de 180, pues ya no se desglosa en el HDL, el LDL, el VLDL. Entonces nosotros sí, no lo medimos todo, pero es que además medimos lo que es el perfil cardiovascular avanzado, que es medir otras moléculas como la lipoproteína A, o la ApoB, o la ApoA1, o la ApoE, que son otros marcadores quizá incluso más relevantes para valorar el riesgo cardiovascular que el LDL colesterol. Sí, de hecho es algo que ya se reconoce en las últimas guías clínicas, ¿no? Que el ApoB es mucho más relevante que el colesterol total o incluso que el LDL, pero todavía no se mide en las analíticas convencionales, ¿no? Claro. Bueno, pero esto, hombre, estamos en una medicina de vanguardia y entonces por eso vamos incorporando este tipo de biomarcadores, ¿no? Otro quizá también que tiene que ver con el riesgo cardiovascular y el riesgo de enfermedad neurodegenerativa y cáncer también es la homocisteína, que no se mide habitualmente. Medimos la vitamina D.
medimos B12, ácido fólico y, por supuesto, todo el perfil hormonal. O sea que sí, hay bastantes biomarcadores, por lo menos analíticos, que van más allá de las mediciones convencionales. Otros de tipo nutricional, como el índice omega 3, el cociente omega 6, omega 3, el cociente ácido araquidónico, ácido eicosapentanoico, el nivel de grasas trans. Pues estos son, además, nuevos biomarcadores. A veces medimos la microbiota intestinal, en fin, test neurocognitivo, valoración antropométrica. Yo hago DEXA al 100% de mis pacientes para tener la grasa visceral estimada, ¿no? Un dato más preciso que el que te pueda dar un bioimpedanciómetro. Hacemos fotos. Sí, hay muchísimos biomarcadores que no se miden o no se utilizan en la medicina convencional. Sí, por ejemplo, es verdad que se habla mucho últimamente del índice de omega 3, ¿no? Porque se ha visto una correlación clara tanto con enfermedad cardiovascular como con Alzheimer. Sí. De hecho, hace poco se publicó un estudio donde se veía que las personas que tenían más omega 3 en sangre tenían un riesgo, creo que era un 40 o un 50% menor de desarrollar Alzheimer en los siguientes años, ¿no? Y a ver, como todo, existen muchas variables de confusión. O sea, las personas que comen más pescado o que compran más suplementos de omega 3 suelen preocuparse también más por su salud, como decíamos antes, de las personas que van a tu clínica. Claro. Pero creo que puede ser indicativo también de la importancia de este nutriente, ¿no? Hombre, ya sabemos siempre que la correlación no implica una causalidad, pero yo creo que no debemos denostar los estudios de correlación y también hay bastantes artículos por ahí pues hablando de eso, porque en ciencia siempre se nos llena la boca de que tenemos que hacer estudios randomizados, aleatorios, doble ciego, y que mientras lo que queramos ver no se demuestre de esta manera, pues no tiene una evidencia científica básica, ¿no? Pero los estudios de correlación, por supuesto que tienen su valor y además hay muchas cosas que no se puede acceder a hacer este tipo de estudios por dificultad en número de muestra, en duración del estudio y entonces en ciencia hay que valorarlo todo con prudencia y también con humildad, ¿no? Ni denostar unos ni alabar otros en exceso, ¿no? Y es como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Sin duda, sobre todo cuando estamos estudiando algo que ocurre por definición a largo plazo, ¿no? Hacer un ensayo clínico aleatorizado a 20 años, pues es imposible, ¿no? Es inviable. Por eso tenemos que basarnos un poco, punto uno, en parámetros intermedios, en indicadores intermedios. De ahí la importancia que decíamos antes, ¿no? De buscar parámetros que puedan ser indicativos del envejecimiento, como esos relojes epigenéticos o cosas más del día a día. Por ejemplo, además de todos esos parámetros analíticos que has comentado, pues cada vez se habla más de parámetros, entre comillas, funcionales, ¿no? Como la fuerza de agarre, como la velocidad a la que se camina, como el V2 Max, ¿no? Volviendo a tu origen como médico deportivo, pues ha visto que el V2 Max es un buen predictor de enfermedad cardiovascular, de mortalidad, efectivamente, y de hecho la propia Asociación Americana del Corazón propone considerar el V2 Max como un signo vital más que debería medirse en consulta, que no se hace en la consulta convencional, pero ¿tú lo mides, por ejemplo, este tipo de parámetros? ¿Le das importancia? Sí. A ver, sistemáticamente medimos la fuerza de agarre, el hand grip, que lo hacemos con el HAMR, que es el dinamómetro en el que se publicó el artículo de Lancet del estudio PURE, que está hecho en 180.000 personas y que su correlación con la morbimortalidad es casi superior que la tensión arterial, por decir algo. Hacemos la capacidad cardiovascular, no a todo el mundo, ¿no? Porque hacer una prueba de esfuerzo en las que yo con análisis de gases, yo he hecho creo que miles en mi carrera como médico deportivo, pues a veces es costoso y los medios hay que tener una buena maquinaria, ¿no? Pero vamos, nosotros la tengo en el laboratorio que está al lado de mi clínica y efectivamente es un dato súper importante. Y luego hacemos el Sit and Reach como un test de flexibilidad que si bien no tiene una correlación tan fuerte con la morbimortalidad como el VO2 Max o la fuerza de apretón de manos, pues bueno, sí tiene cierta correlación más con el envejecimiento saludable, con el health span,
puesto que un exceso de flexibilidad o un déficit de flexibilidad sí se correlaciona con dolores musculoesqueléticos en un futuro. Así que sí, estos son datos importantísimos. Y además, el hecho de que yo sea médico del deporte, pues es algo que me apasiona. Y es un dato que debe medirse sistemáticamente. Ya te digo que medir un consumo máximo de oxígeno, pues claro, tienes que hacer una prueba de esfuerzo, tienes que tener un buen ergómetro o bien un cicloergómetro, una buena cinta rodante, tienes que tener el analizador de gases, que son costosísimos, personal muy cualificado, a estos aparatos hay que tenerlos calibrados, tienen un mantenimiento costoso, son delicados, hacer una prueba de esfuerzo entre que la preparas, que empiezas a colocar electrodos, la máscara, lleva un tiempo, la prueba en sí tiene que durar al margen del calentamiento y el enfriamiento entre 8 y 12 minutos, en fin. Pero bueno, hay otras formas de hacer cálculos indirectos. Sí, está por ejemplo el famoso test de Cooper, ¿no? Que nos da una estimación que no es tan precisa evidentemente, pero que bueno, puede servir. Y ojo que tampoco hace falta hacer todos los tests a todo el mundo, o sea, al final se trata también de aplicar un poco ese ojo clínico y ver qué test son relevantes en cada caso, ¿no? Claro. Bueno, pues en esa línea yo te diría que bueno, yo los chequeos que hago los personalizo. En realidad no tengo un chequeo para todo el mundo. Claro. Y es algo que cuando fui a Estados Unidos, pues realmente hacían a todo el mundo el mismo chequeo. Yo me di cuenta que a veces no tenía sentido hacer una determinada medición en esta persona concreta, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que hay que tener un poco de ojo clínico a la hora de saber qué es lo que vamos a medir. Como médico o como observador, pues me encantaría poderlo medir todo, ¿no? Porque sería tener toda la información en tu mano. Pero hay también criterios económicos, ¿no? Si va una persona a tu clínica y son 1.500, 2.000 euros solo de test, pues claro, cuando además quizás ya ves esa persona qué problemas seguramente tenga y qué 3 o 4 test realmente son necesarios, ¿no? Eso es, no es lo mismo una mujer de 55 años sedentaria y en sobrepeso que un hombre de 43 que corre maratones y que fue fumador hasta los 38. Entonces, porque ya eso es lo que me dice hacia dónde tengo que ir y qué pruebas quiero hacer para que me den mayor información. Exacto. Decías también antes que una de las diferencias del enfoque convencional, entre comillas, con el tuyo, es que en el convencional, si los marcadores están en rango, pues te dan el visto bueno, ¿no? Todo bien, todo normal, pero tú dices en tu libro que lo normal no es lo óptimo y que para envejecer bien, pues deberíamos apuntar a ese óptimo, ¿no? Sabiendo que el óptimo también dependerá de la edad. Pero ¿cómo ves esto? Y si nos puedes dar algún ejemplo de marcadores, la diferencia entre lo normal y lo óptimo. Sí. Bueno, lo primero es que en medicina se considera normal habitualmente todo lo que esté entre el percentil 2,5 y 97,5. Es decir, se mete al 95% de la población en el rango de normalidad. O dejas el 5% por arriba o el 5% por abajo en una distribución normal de una curva de Gauss, ¿no? Entonces, esto es muy burdo, ¿no? Al final, si tú un determinado biomarcador de salud, como puede ser la glucosa, empiezas a analizar el nivel, el valor de la glucosa y su vinculación con el desarrollo de una prediabetes y una diabetes, te darás cuenta que el corte a partir del cual se considera alto está en un percentil de correlación con prediabetes bastante alto. Lo mismo ocurre con los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos altos son 150 miligramos por decilitro, pero es que ese valor se correlaciona con la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular de más del percentil 75, es muy alto. Si lo bajamos a un percentil 50, ya nos vamos a un valor de triglicéridos de 100 o menos. Con esto lo que podemos ver es que efectivamente los cortes de fuera de rango de referencia son muy burdos y tenemos que ir buscando cortes que sean para hacer de ese
biomarcador o colocarlo en un valor óptimo. Y el ejemplo, pues, aunque no hay mucha literatura científica, sí se manejan en el ámbito clínico, en las conferencias, en los congresos, en algunos papers, ¿no? Este que te he dicho de los triglicéridos, hay un artículo muy reciente, pues, proponiendo el valor óptimo, el corte de 100, ¿no? 100 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa, 90. En el caso de la hemoglobina glicosilada, 5,1%. En el caso de la insulina, que un alto sería a partir de 23, pues el corte lo podemos poner ya tan bajo como en 6. Y en fin, así podríamos el HDL colesterol por encima de 50, el LDL por debajo de 100, la ApoB, esta que hablábamos antes, tan importante, que se considera alta por encima de 120, pues tenerla por debajo de 80. La lipoproteína A por debajo de 20, no de 30. Y así hay muchísimos biomarcadores a los que les podemos aplicar un rango de excelencia. Y hay otros que por ahora no los conocemos, a lo mejor la GOT o la GPT, las transaminasas, no utilizamos rangos de excelencia, y otros que van viniendo. Por ejemplo, el filtrado glomerular estimado, pues ya en las guías se empieza a hablar, antes se hablaba de bajo por encima de 60 y bajo por debajo de 60 y normal por encima de 60, y ahora se ha metido una nueva franja que es entre 60 y 90, que sería ese criterio de subóptimo, siendo el óptimo por encima de 90, que es otro tema que a mí me resulta bastante interesante, cómo las distintas especialidades van adoptando estos criterios de valores óptimos. Y déjame que te cuente una anécdota de un artículo del 2009 que se publicó en El País, que decía: usted no está sano, está preenfermo. Y entonces lo que venía a decir es que había una tendencia fomentada por la farmaindustria para hablar de valores que no son normales, sino que son subóptimos, y con ese interés de hacer enferma a mucha población para que tenga que consumir fármacos, ¿no? Esto era en el 2009. Cuando yo lo analizo, digo, pues claro, si es que a partir de una determinada edad estamos todos preenfermos, es que no estamos en esos niveles óptimos, lo cual no quiere decir que sea un movimiento de la farmaindustria malévolo para vender fármacos, porque la mayoría de estos biomarcadores los podríamos mejorar con estilos de vida saludable, no necesariamente con la utilización de fármacos, ¿no? Así que sí, que el valor óptimo es uno de los pilares de esta medicina. Sí, es un tema complejo, ¿no? O sea, yo no veo grandes conspiraciones, pero sin duda hay un interés por parte de la industria farmacéutica. O sea, por ejemplo, hace poco se redujeron los criterios de normalidad de presión arterial y de repente pues tienes millones de personas que son hipertensas, ¿no? Personas que ayer no estaban enfermas y hoy sí, y se les pueden prescribir fármacos. O lo mismo si reduces el nivel óptimo de colesterol, pues de repente hay más gente con colesterol elevado, vas a prescribir más estatinas, etcétera, ¿no? Y esto para la industria es muy bueno, ¿no? Y hay que ver también dónde ponemos esos umbrales de enfermedad, que en parte son arbitrarios y hay un lobby claro de la industria, pero a la vez, como bien dices, todos estos parámetros no solo se pueden mejorar con hábitos, sino que ninguna pastilla tiene el poder que tiene, pues eso, hacer actividad física, comer bien, descansar, etcétera, ¿no? De hecho, lo que nos dicen los estudios es que lo que más influye en ese envejecimiento saludable son los hábitos, más o menos es 80% hábitos y 20 genes, ¿no? O sea, bueno, quiero matizar, esto para llegar a los 80 años, bien. Es verdad que si hablamos ya de centenarios, pues casi se invierten. Son genes 80% y hábitos el 20%. Y si no tienes genes centenarios, no vas a llegar a 110 años por mucho que te cuides, ¿no? Pero bueno, esto evidentemente no es excusa para no cuidarse y siguiendo en esta línea y después de aclarar que los hábitos son la clave, hay por ejemplo suplementos generales que suelas recomendar, que evidentemente va a depender mucho de cada caso, pero que suelen estar en tu lista prioritaria. Mira, como yo ya te digo que mido muchos biomarcadores, pues los más clásicos suelen ser los omega 3, ¿no? Además, también lo hago un poco en función del volumen de evidencia científica que hay. Y ya sabes también que en ciencia tienes todo. Tú puedes encontrar lo que quieras encontrar.
Entonces, el omega 3, EPA y DHA, vitamina D, coenzima Q10 en forma de ubiquinol, sería otro que suelo prescribir con cierta regularidad. A veces los probióticos, y yo creo que aquí están los principales, ¿no? Luego, a veces si tenemos niveles de homocisteína elevados, pues un complejo de vitamina B o la betaína, también suelo prescribirlo con cierta regularidad. Y estos son, por ejemplo, lo que hablabas de las estatinas, yo he tenido bastante experiencia con el manejo de los niveles de colesterol con monacolina K y me salen me funciona bastante bien. Este año, curiosamente, pues la Agencia Europea del Medicamento ha rebajado la cantidad de monacolina K que puede colocarse en un comprimido de un suplemento de 10 miligramos a 3 miligramos. Lo ha bajado sustancialmente. Hablabas antes de los lobbies, ¿no? Y yo creo que este es un movimiento clarísimo del lobby de la farmaindustria. ¿Por qué? Porque con 10 miligramos de monacolina K en 2 comprimidos, que al final es una suma de 20 miligramos, puedes obtener bastantes buenos resultados en controlar el nivel de colesterol total. Estos son un poco quizá los que más suelo prescribir. Luego ya sabes que hay pues otros suplementos que tienen más que ver como con el envejecimiento, con los geroprotectores, ¿no? Pero claro, mientras no podamos medir bien el impacto de esos suplementos sobre nuestros tejidos, sobre alguna medición concreta, pues es más difícil. Si nosotros queremos dar un NAD booster, ¿no? Un precursor del NAD, pues tendremos que saber o poder medir los niveles de NAD, ¿no? Y se puede hacer, pero no es fácil todavía, no hay laboratorios que te lo ofrezcan con sencillez para poderlo medir. Y son caros todavía, ¿no? Tampoco está claro el efecto, el nivel de absorción. Y bueno, después hay cosas que no sé si recomiendas, por ejemplo, espermidina, que a mí me gusta. O sea, hay estudios en ratones donde se ve que alarga la vida. En humanos tenemos estudios donde se ve que la gente que ingiere más espermidina, ojo, en la dieta, ¿no? Todavía no hay estudios en suplementos, pero se ve que también vive más. Hay senolíticos como en la quercetina. O sea, hay cosas interesantes, pero todavía falta mucho por estudiar, ¿no? Yo por ahora, Marcos, todos los geroprotectores estoy pendiente a ver cómo se va evolucionando y algunos de mis pacientes que me dicen, oye, me interesaría tomar esto, pues no tengo ningún inconveniente. Incluso yo mismo tomo quercetina y tomo NMN, pero claro, yo me he medido mis niveles de NAD y voy viendo que efectivamente la toma del NMN parece ser que mejora esos niveles de NAD. Y luego, pero claro, y también si queremos utilizar algún suplemento geroprotector que sea un senolítico, pues tendríamos que poder medir el impacto sobre la cuantificación de esas células senescentes o la fisetina o la quercetina, ¿no? Yo me temo que en el momento que tenga estos sistemas de medición, creo que es algo interesante, ¿no? Bueno, hay un buen amigo mío, un buen médico que dice, en medicina tienes que estar pendiente de lo último y hacer lo penúltimo. Esto es una recomendación muy sabia, ¿no? Y yo, en cierta manera, soy un poco de esa tendencia. Me encanta leer y escuchar lo que dice David Sinclair y lo que dicen otros investigadores, ¿no? del mundo de la gerociencia, pero también quiero estar con un pie en la medicina clásica y en la medicina convencional, pero con esa visión preventiva, que creo que por aquí, haciéndolo con prudencia y con la mayor honestidad científica, creo que por aquí van a ir los tiros. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hablamos después un poco también del futuro cercano, pero antes sigamos hablando de cosas que se pueden hacer ya y que tienen un impacto importante. Y dentro de esas, pues están, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal o de optimización hormonal, como prefieres llamarlas, ¿no? Que me parece también más adecuado.
dices en el libro que hay un poco de hormonofobia o miedo, ¿no? Incluso entre profesionales médicos, a partir de algunos estudios de hace ya 20 años, ¿no? De Women's Health Initiative y alguno más, que encontraban más riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, en mujeres al suplementar estrógenos. ¿En qué punto estamos hoy y qué nos pueden aportar estas terapias, tanto a hombres como a mujeres? Bueno, pues estamos todavía en un punto en el que sigue habiendo bastante hormonofobia. Va cambiando poquito a poco, y debo reconocer que en el colectivo sanitario ya hay bastantes colegas que empiezan a entender que la hormona en sí no es mala, ¿no? O empiezan a distinguir entre las hormonas que se utilizaron en el WHI, el Women's Health Initiative, que en realidad no eran hormonas, no eran moléculas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque ese estudio se hizo con el Prempro, que es un fármaco que lleva estrógenos conjugados equinos, es decir, son estrógenos de yeguas embarazadas obtenidos de su orina, y en vez de utilizar progesterona, utilizaban acetato de medroxiprogesterona, que era una molécula modificada. Claro, si tú a eso le llamas hormona, pues ya estás dando una información un poquito alterada. Y claro, esas sustancias fueron las que se correlacionaron con el mayor incremento de cáncer de mama y de tromboembolismo. Por otro lado, en aquel estudio, la muestra eran mujeres de más de 60 años que no habían utilizado anteriormente terapia hormonal y que muchas de ellas eran obesas o fumadoras, ¿no? O sea que cuando empiezas a mirar quiénes tuvieron cáncer de mama o quiénes tuvieron tromboembolismo, pues te das cuenta que ya tenían los factores de riesgo asociados al desarrollo de ese tipo de enfermedad, ¿no? Y este es un poco el inicio de la hormonofobia. Estudios como este, o en testosterona en hombres, estudios como el que se publicó en JAMA en el 2013 por la doctora Vigens, en la que vio una correlación de los hombres que utilizaban testosterona con la aparición de infartos de miocardio. Cuando este estudio se analizó con profundidad, pues se vio que no menos del 10% de la muestra no eran hombres, eran mujeres, porque esos eran datos que se obtenían de bases de datos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, se consideraba, por ejemplo, en el grupo de utilización de testosterona, un hombre que se había puesto un día un sobre de un gel de testosterona. Y evidentemente eso no es en absoluto representativo y en su correlación con la aparición de un infarto de miocardio. Cuando se repitió el estudio del JAMA, quitando las mujeres y reorganizando bien la muestra, lo que ocurría era lo contrario, que los que utilizaban testosterona tenían menos eventos cardiovasculares que los que no utilizaban testosterona. Esto lo analizó el grupo de Abraham Morgenthaler, que es catedrático de urología en Harvard y que es un poco el que acuñó el término hormonofobia. Y luego, además, siguiendo hablando de esto de la hormonofobia, pues está pues ese concepto de testosterónico. La palabra testosterona se asocia a impulsividad, agresividad, machismo. En fin, ya son connotaciones sociales, ¿no? Y también, pues, el dopaje y el uso de hormonas en el ganado para incrementar el peso de tejido magro, pues también hace daño a la palabra hormona, que la pobre hormona no es nada malo. Las hormonas son absolutamente necesarias y buenas en nuestro organismo, y la plenitud hormonal de un individuo coincide con la plenitud vital, que es en la década de los 20. Sí, que también cuando hablamos de testosterona pensamos en esos niveles suprafisiológicos de los culturistas, y lo que hablamos es de corregir, ¿no? De optimizar, como decíamos, esos niveles que descienden con la edad, y hay muchísima evidencia sobre cómo esto mejora la calidad de vida tanto de hombres y mujeres. Entonces, por supuesto que requiere una personalización, un seguimiento, pero como digo, dado el profundo impacto que tienen las hormonas en la salud en general, el envejecimiento en particular, parece claro que optimizar esos niveles puede ayudar mucho en este proceso de lograr un envejecimiento saludable, ¿no? Claro. Tú fíjate que hasta el término de déficit androgénico del hombre adulto, que sería ese estatus de declive intrínseco asociado a la edad, ¿recuerdas cuando hablábamos de la OMS, ¿no?
al final déficit androgénico del hombre adulto pues viene a ser algo parecido, ¿no? Que es un estado en el que hay sintomatología que se vincula con una baja respuesta, unos bajos niveles de testosterona, pues falta de líbido, aumento de peso, de grasa visceral, disminución de masa muscular, de funcionalidad física, neurocognitiva, mente nublada, en fin, hay una pléyade de síntomas y pues es difícil que esto cuaje en la medicina normal, ¿no? Morgenthaler le gusta, dice que para él lo deberíamos llamar un low T syndrome, síndrome de baja testosterona, y luego el dar el valor de corte de lo que es bajo y lo que no es bajo, que es como siempre algo arbitrario, como bien decías antes, y bueno, ¿no? La Asociación Europea de Urología y la americana marcan unos niveles de corte para la testosterona total. Morgenthaler marca unas franjas, no un número, ¿no? Sino entre tanto y tanto, porque además hay un coeficiente de variación enorme entre un laboratorio y otro, pero enorme, ¿eh? O sea, un valor de tu medición de testosterona hecha en un laboratorio y con la misma sangre en otro laboratorio puede variar en un 10% o en un 15%, ¿no? Entonces es muy fácil que te pases a un nivel que se considere normal o que te bajes a un bajo, ¿no? Así que hay que hacer una correlación entre los números y los síntomas, ¿no? Como dice mi maestro en hormonas, treat symptoms, not numbers. Exacto, porque incluso dos hombres con niveles idénticos de testosterona total, libre, etcétera, pueden sentirse muy distintos, que al final es lo que importa, ¿no? O sea, y de hecho lo que nos dice la evidencia es que hay una forma de U, ¿no? En el sentido de que se ve más mortalidad con niveles muy altos de testosterona y también con niveles bajos. Entonces, hay que buscar ese nivel intermedio, como todo en biología, y sobre todo ajustar según cómo te sientas, según los síntomas, ¿no? Porque además es que la sensibilidad de los receptores tuyos a la testosterona no tiene por qué ser los míos, ¿no? Y entonces es ahí donde hay que ajustarlo. Incluso hay gente que está bien en valores, entre comillas, suprafisiológicos, llamando un suprafisiológico el límite alto ligeramente por encima del rango de normalidad. Y hay gente que se encuentra magníficamente bien en un valor que está cerca del valor bajo ya considerado por la Asociación Europea de Urología, ¿no? Que es bastante bajo, ¿no? Y entonces hay que ajustarlo, vigilarlo y seguirlo y conocer qué posibles efectos secundarios hay y controlarlos y ya está. Exacto. Bueno, pues parece claro que se puede hacer mucho ya hoy para mejorar cómo envejecemos, pero como decías antes, ¿no? Que estás muy informado de las nuevas tendencias, de tecnologías que están en fases ya bastante avanzadas, vamos a decir. Si tuvieras que apostar por 2 o 3 terapias que te parezcan más prometedoras para los próximos 5 o 10 años, vamos a marcarnos ese umbral temporal, ¿cuáles serían, ¿no? Se habla mucho de terapias regenerativas con células madres, se habla de fármacos senolíticos que decías antes, de promotores de autofagia. ¿Por dónde crees que vendrán los siguientes grandes avances contra el envejecimiento? Pues bueno, por un lado, hablábamos de los geroprotectores, ¿no? Tenemos la terapia regenerativa, tenemos las transfusiones con plasma de jóvenes y tenemos terapia génica. Estos 4 pilares es lo que viene. Básicamente ahí está metido lo que viene, ¿no? Y si me dijeras de los 4 que es... Hombre, yo creo que todo puede ir avanzando, ¿eh? Pero de los 4 yo me decantaría por la terapia regenerativa y con la reprogramación celular. O sea, me iría a los factores de Yamanaka y más que a las células madre. Me iría a los avances que yo creo que vamos a ver en reprogramación celular parcial en los próximos años. Yo sinceramente pensé que todo esto yo ni lo vería. Yo solo pensaba hace unos pocos meses, pero después de la fundación del laboratorio de Altos Labs hace un año, escasamente hace un año, después de ver la inversión de arranque de $3 billones, después de ver qué investigadores entran aquí
y de ver la publicación de Juan Carlos Ispizúa con la reprogramación de ratón. En el Salk Institute. Claro, ver la alianza que ha cerrado Juan Carlos Ispizúa con la Clínica Centro de Pedro Guillén. Y haber podido estar con estos personajes el pasado mes de septiembre aquí en Madrid, en la Real Academia de Medicina, en la fundación, en el memorial de la Fundación Arturo Fernández Cruz, que se trajo a Shinya Yamanaka, a Rick Klausner, que es el verdadero fundador, la cabeza pensante de Altos Labs, a Juan Carlos Ispizúa, y tener allí al propio Arturo Fernández Cruz y Pedro Guillén y todos los académicos y ver lo que van a hacer y lo que ya está haciendo Yamanaka, y pues creo que esto va a ir más rápido. Es que ya hay... Sobre todo por el dinero que hay, ¿no? O sea, yo digo que antes los faraones y los más ricos del mundo construían pirámides y mausoleos, y ahora lo que están haciendo las personas más ricas del mundo es invertir en estas tecnologías, invertir en rejuvenecer, o sea, en lograr la inmortalidad, no a través de los mausoleos, sino de no morirse, ¿no? De realmente alargar la vida. Y es muy interesante lo que comentas y además esto enlaza con lo que decíamos antes. Habrá mucha gente que no conozca lo que son estos factores de Yamanaka, pero en el fondo lo que permiten, simplificando mucho, es borrar esas marcas epigenéticas, ¿no? Acumuladas con el paso del tiempo, que es justamente lo que decíamos que miden esos relojes epigenéticos, y tenemos pues además investigadores españoles, como bien decías, bueno, trabajando en Estados Unidos, pero marca nacional, como Ispizúa, que están avanzando mucho en esos temas. En ratones, inicialmente, por supuesto, todo empieza ahí, pero creo que los próximos años van a ser fascinantes y que vamos a ver avances muy, muy marcados, ¿no? Así que... Ojo, que no quita que los hábitos siguen siendo la base. Exacto, o sea, sigue siendo la base, pero al final lo que tenemos que hacer también, esto es lo que decía Ray Kurzweil, ¿no? Son los puentes hacia la inmortalidad o hacia el envejecimiento saludable, llámale como quieras. O sea, tienes que empezar con estilos de vida y tienes que ir avanzando y estar lo mejor posible para poderte beneficiar de esos avances a los que podamos llegar. Mira, yo tuve la oportunidad de preguntarle a Rick Klausner, que ya te digo que es el alma mater de Altos Lab, un hombre que ha sido funcionario del National Institute of Health durante creo que 30 años, 6 años de estos del National Institute of Cancer de los Estados Unidos, que tiene la patente de la terapia CAR-T para la leucemia linfática crónica. O sea, un hombre, una mente prodigiosa, que tiene 72 años, y yo le pregunté, le dije, pero ¿tú crees que vas a poderte beneficiar tú de los avances en la reprogramación parcial, sobre todo para que el mundo no pierda tu cerebro, ¿no? Porque tu cerebro y los que estáis aquí es que van a ser la posibilidad de que todo esto avance, ¿no? Y el tío me miraba así con cara de sarcasmo y me decía, I hope so. O sea que él tiene 72 y espera. Con esto, y tiene esperanza. Con esto te respondo un poco a los tiempos en los que nos manejamos, a tu pregunta de aquí a 5 o 10 años. Y yo antes de esto no pensaba que yo lo fuera a ver, y ahora creo que es posible que empecemos a ver terapias aprobadas para distintas enfermedades que se vinculan con el envejecimiento sobre la base de la reprogramación celular. Sí, como dicen, hay que vivir suficiente para no morir, vivir suficiente para que estas tecnologías avancen, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Que cada año aumenta la esperanza de vida un poco, unas semanas, hasta llegar en teoría a ese momento de la singularidad, cuando cada año que vivamos podamos rejuvenecer más de un año y por tanto, teóricamente... La velocidad de escape, ¿no? La famosa velocidad de escape. Exactamente, muy interesante. Bueno, pues ya para terminar, un tema más soft, entre comillas, ¿no? Pero no menos importante, y que personalmente me parece clave, y es el papel que juega la actitud ante el envejecimiento, ¿no? Tenemos estudios que indican, por un lado, que las personas que tienen percepciones negativas sobre el envejecimiento envejecen más rápido, eso por un lado, y por otro, existen también estudios donde se ve que al cambiar estas percepciones, al mejorar la visión
que las personas tienen sobre cumplir años, se logra ralentizar este envejecimiento y me parece, como digo, un tema fascinante, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué recomiendas, ya para terminar, para mejorar estas actitudes o estas percepciones en relación a esta fase de la vida que tiene que ver con esa edad psicológica que antes mencionaste de pasada? Pues Marcos, me has dicho que esto es más soft, pero yo creo que es lo más heavy. Y además, yo como médico, pues es algo que me apasiona, pero que no lo controlo, no lo manejo. De hecho, en mi libro, ese capítulo está escrito por una psicóloga y por una psiquiatra. Y en la clínica, pues suelo apoyarme de gente que hace terapia de atención plena, de mindfulness. Y sí, efectivamente, esto es algo importantísimo, ¿no? Y lo que pasa que el dolor psicológico, el malestar emocional, es algo tan complejo de abordar porque tiene tantas aristas de la infancia, de la relación de pareja, del trabajo, de las frustraciones, de las alegrías y las tristezas, ¿no? Y entonces, efectivamente, esto hay que abordarlo y básicamente hay que abordarlo con ayuda profesional, porque muchas veces no es sencillo, no basta con la voluntad de uno mismo. Yo esto creo que lo habrás leído o lo he escrito ya en bastantes sitios, que cuando yo conocí a Leonard Hayflick, este investigador que definió más o menos la esperanza de vida máxima del ser humano en 120, 130 años y se le denominó el límite de Hayflick, ¿no? Y dio una conferencia en Estados Unidos muy sesuda sobre la longevidad, que era más de filosofía que de otra cosa, y al final él concluyó que lo más importante para envejecer sano y en salud y vivir mucho era una actitud positiva ante la vida. Ahora, el cómo hacerlo, pues por eso te digo que esto no es que me parezca soft, es que es lo más heavy. Yo no lo manejo, pero la experiencia que estoy teniendo con las colaboraciones que hago con coaches de meditación y de atención plena, que es el mindfulness, oye, funciona. Y esto me alegra muchísimo porque estoy viendo gente que sufría y que está empezando a ir bastante bien. Sí, y como dices, no es tan soft, es bastante hard, pero quizás no se estudia tanto porque no son cosas fáciles de medir, ¿no? Pero oye, hay conceptos en psicología como el will to live, esa voluntad de vivir, y como dicen, para vivir mucho debes querer vivir mucho, ¿no? Y hay estudios que indican, por ejemplo, que en enero del año 2000 murió mucha más gente que en diciembre del 99, porque mucha gente como que quería pasar de milenio, ¿no? O se habla mucho también de la importancia del propósito, ese ikigai, o de cómo las personas optimistas viven más. En fin, la recomendación general para mí sería ver el envejecimiento como una nueva fase y centrarse en lo que nos puede aportar en vez de pensar en lo que perdemos al envejecer, ¿no? Yo diría que esta es la clave. Así es. Así es. Genial. Bueno, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, Ángel, por ayudar a tanta gente a envejecer mejor y seguimos en contacto. Pues nada, un placer, Marcos.